llegar a esos universos donde aún existen el espacio y el tiempo, donde aún existen el dolor y el sufrimiento. El centro, alarmado por semejante aventura propuesta, les dice: eso es muy peligroso. Allá hay unos planetas que tienen un gas terriblemente venenoso, que es el oxígeno. Además existen monstruos terribles, que se llaman los tiranosaurios y los egosaurios y otros desosaurios. ¿Sí? Estos le insisten de tal manera que les dice: bueno, pero yo los voy a equipar con un traje espacial maravilloso, con radares. Les voy a poner 5 antenas para que ustedes se puedan orientar en ese universo, para que puedan procesar las frecuencias y puedan caminar y puedan dialogar con el entorno y lo puedan modificar. Una de esas antenas va a recibir el milagro de la luz en el espectro que va desde el rojo hasta el azul. Otras de esas antenas van a ser sensibles a la magia del sonido, también para reconocer los peligros. Así los fue equipando con radares maravillosos, y además les obsequió el más maravilloso de los radares, que es una piel, un cerebro periférico, el ectodermo, una gran antena para percibir el mundo, para tocar, para acariciar, para relacionarse, para sembrar. Ellos descendieron con ese instrumento, que además estaba equipado con 7 grandes receptores cósmicos como ruedas, que los antiguos hindúes llamaron luego chakras, y descubrieron que cuando se rozaban una parte de su instrumento se excitaba. Y viene el misterio de la atracción, que es una ley del universo, muy parecida a la muerte. Viene el misterio del sexo, y ellos se reproducen. Y se empiezan a reproducir, y los hijos de los hijos de los hijos olvidaron quiénes eran, y se confundieron con su cuerpo, se confundieron con su instrumento. Eso somos nosotros. Nos hemos confundido con nuestro instrumento. ¿Quién ve por tus ojos? ¿Quién toca desde tu piel? ¿Quién oye en tu oído? ¿Quién es el que siente en ti? ¿Quién es el que experimenta tus sentimientos? ¿Quién es el sentidor más allá del sentimiento? ¿Quién es el pensador más allá del pensamiento? ¿Y dónde habita? Cuando tú te callas y no haces nada, suceden cosas maravillosas. Cuando tú te aquietas y no haces nada, y entras en tu silencio interior y experimentas un sentimiento de paz, suceden cosas maravillosas. Cuando tú meditas, cuando llevas la luz a tu interior, cuando tú reflexionas, cuando llevas el pensamiento a tu interior, cuando tú emprendes el sendero de regreso a casa, a tu corazón, y vas desde los sentidos a través del sendero del sentido hasta tu centro, y te encuentras en el centro de la rueda de la vida, allí donde la máxima velocidad es la máxima quietud, porque la rueda se sigue moviendo a una gran velocidad, pero ya no estás disparado hacia afuera por la fuerza centrífuga que a duras penas te alcanza para sostenerte pegado a la rueda de la vida y a la fricción periférica, sino que estás en tu centro, cuando tú te conviertes en ojo de huracán, cuando descubres ese segundo intenso, cuando te sales de la trampa del pasado y el futuro y vives este momento como la brecha, como la pausa, como eso que está más allá del tiempo, en el mismo límite del tiempo, en tu propia eternidad interior. Suceden milagros desde el punto de vista de la fisiología. Cuando tú te aquietas, siquiera 20 minutos todos los días,
estás practicando ya la ciencia de la muerte, la ciencia del retiro. Te estás retirando interiormente. Estás yendo desde los sentidos externos hasta el sentido, y el sentido en ti es el alma. Cuando tú te encuentras contigo, renaces, vuelves a nacer, ya no de tu madre, ya no de tu padre, ya no de ninguna circunstancia externa, naces de ti mismo. Pero para eso has de perder la vida, o eso que nosotros llamamos vida, y encontrar en el morir, al no ser ese vórtice de conciencia infinito en el centro del ser, y aprender a practicar la vieja ciencia del retiro, que es la ciencia de la muerte, y saber que en cada muerte no puedes más que renacer de ti mismo, y de pronto comprender el misterio del segundo nacimiento. Vuelve a nacer, ese es el segundo nacimiento. La condición de esa vida y de ese nacimiento es la muerte, y esa muerte que es vida la encuentras en tu centro, y te das cuenta que la muerte no es lo contrario de la vida. ¿Por qué aplazar la muerte si está sucediendo en este mismo instante? Cuando aplazas la muerte, simplemente aplazas la vida. ¿Y cómo pudiéramos traducirlo en términos de la vida cotidiana? Que eso es lo que nos espera. Primero, un presupuesto. Lo único cierto en la vida es la muerte. Es la única certidumbre que tenemos. Segundo, lo único incierto en la vida es el momento de la muerte. No sabemos si va a ser mañana o pasado mañana o dentro de 10 años. Lo aceptamos. Aceptar la certidumbre de la muerte y aceptar la incertidumbre total del momento de morir son condiciones para reconciliarnos con la vida. Segundo, morir conscientemente, cotidianamente. A eso se lo llama terminar. Aquí teníamos al padre García Herreros, que decía en la noche: en tus manos entregamos el día que ya pasó y la noche que comienza. Entregar, dar, entregarse, fluir, terminar. Terminamos esta respiración. ¿Expiramos realmente? Terminamos este día. Morimos realmente a este día. Concluimos aquello que empezamos. Y vamos a ponerlo de una manera más cotidiana todavía. Vivir es caminar. Y es muy peligroso caminar a medias. El que da medio paso está condenado a caerse. Nadie puede dar medio paso. Tú das pasos cortos o largos, pero pasos enteros. Ese caminar es una conjunción del pasado y el futuro en torno del presente. Aquí no podemos hacer el ejercicio. Yo hubiera querido que tuviéramos más espacio para hacer ese ejercicio. Pero vamos a ensayar el caminar por la vida. Tú tienes un pasado, digamos que es el pie izquierdo. Tienes un futuro, digamos que es el pie derecho. Y tú oscilas en torno del presente. ¿Y qué ocurre cuando realmente caminas? Tu pasado se libera, pasa a través del presente y cimenta tu futuro. Pero tu futuro retroalimenta tu pasado. Y eso es una maravilla. Y eso donde ocurre solo en presente. Porque tú no vives ni en pasado ni en futuro. Cuando vives en pasado o en futuro no vives. Tú no puedes vivir sino en presente. El presente es ese lugar a través del cual el futuro, los sueños del futuro pueden modificar y cambiar tu historia, y a través del cual el pasado puede sustentar el futuro. Pero vamos a ensayar una de esas formas de vivir, que es